Buenas tardes, profesor, compañeros. Hoy voy a exponer un análisis del libro del zorro de arriba y el zorro de abajo del autor José María Arguedas. Empecemos con dando un breve biografía de José María Arguedas y qué fue él y quién fue. Pues José María Arguedas nació un 18 de enero de 1911. Fue un escritor, poeta, profesor, antropólogo y etnólogo peruano. Autor de novelas y cuentos que lo han llevado a ser considerado como uno de los grandes representantes de la literatura de Perú. Fue además traductor y difusor de la literatura quechua, antigua y moderna, ocupaciones todas que compartió con sus cargos de funcionario público y maestro. Entre sus novelas se encuentra El Jaguar Fiesta, que fue publicado en 1941, Los Ríos Profundos en 1958, uno de sus mejores libros, Todas las Sangres en 1964 y El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo en 1971, entre otros. Ahora bien, pasaremos a un breve análisis de una de sus obras que se titula El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo. Comenzaré brindándoles una cita que me interesó muchísimo, en la cual dice: y si me curo y algún amigo a quien respeto me dice que la publicación de estas hojas serviría de algo, las publico, porque yo si no escribo y publico, me pego un tiro. Ahora les daré unos datos para ponerlos un poco en contexto. Primero, este libro es una obra inconclusa de José María Arguedas. Empecemos por ahí. Esta fue publicado en el año de 1971 por su amigo y editor Gonzalo Lozada. La obra se centra en los pescadores y la revolución, producto de la industria de harina de pescado, a lo que se llamaba el boom pesquero en ese momento. Ahora bien, la locación está situada en Chimbote, a donde Arguedas acudía a realizar entrevistas, ¿no?, a los pescadores y a los trabajadores del puerto. Dicho esto, lo que busca Arguedas con este libro es plasmar una realidad del país que en ese momento estaba siendo afectado por un cambio de modernización e industrialización, y al mismo tiempo hubo una apertura hacia lo que es el capitalismo global, y de igual manera lo que es el choque entre la cultura ancestral andina y la cultura que proviene del exterior. Eh, la obra también refleja cómo el hombre peruano trata de sobrevivir a la pobreza. Comenta sobre diversos personajes, sus oficios y cómo ellos buscan salir adelante a pesar de las diferentes circunstancias. También es que las personas acomodadas gastan su dinero en burdeles, y en la obra tiene una opinión bastante fuerte hacia estas personas, ¿no?, José María Arguedas. También nos muestra una realidad social, política y cultural que hasta la fecha en muchas partes del Perú, hasta la actualidad, aún incluso persiste. Aparte de ello, en varias partes del libro alterna momentos de su vida personal con aspectos propios de él, ¿no? Por ejemplo, nos comenta en un primer momento sobre su intento de suicidio, ya que atravesaba él una gran crisis depresiva como persona y como autor. También lo que podemos apreciar al leer el libro es que José María Arguedas la vida para él la vida era un acto de participación en la historia, y esta era un camino hacia la perfección, por así decirlo. Por ello, cuando se da cuenta que todo esto es imposible y que la historia como tal no se rige de la manera que él piensa, es donde decide quitarse la vida. También para mí esa parte donde comenta cómo se suicidaría es un poco fuerte, ya que nadie debería de pensar de esa manera. Lamentablemente, para esa época la salud mental no era importante y no había un tratamiento como tal. Ahora, vamos a resaltar un punto muy importante antes de terminar con esta exposición. Eh, José María Díaz ha tenido constantes intentos de suicidio en toda su vida, por todo
lo que le afectó su niñez, su adolescencia y hasta incluso estar en el sexo y todo eso, ¿no? Y en este libro es donde él, como lo dije a un inicio, él no lo publica, él no lo llega a publicar, incluso no lo llega a terminar el libro. Es por ello que luego de su muerte, su amigo y el editor es el que lee este libro, lo termina, por decirlo así, y lo llega a publicar, ¿no? Y es donde ya nos damos cuenta que él ya estaba planeando este último intento de suicidio e incluso dando detalles, ¿no? De cómo lo iba a hacer y dónde lo podría hacer, ¿no? Tenía opciones de qué lugares lo quería hacer y de qué forma lo quería hacer, ¿no? Y al final tomó la lamentable decisión de hacerlo, de suicidarse con un revólver, ¿no? En las oficinas de la Universidad Agraria, donde él trabajaba como docente. Eh, y este libro es para mí muy importante eh, porque es el último que hizo él y es donde mayormente, a diferencia de todos los libros, por ahí podría compararlo con el de Ríos Profundos, porque narra su historia del viaje que hizo con su hermano y su papá. En este libro es donde él plasma bastante su vida, ¿no? Él alterna lo que él está pasando en la realidad con otras cosas, ¿no? Y es donde creo que podemos ver José María Arguedas cómo era en verdad. Bueno, y eso sería todo. Muchísimas gracias por la exposición.